Hola a todos, esta es la guía de estadística número 1 del grado octavo. En el punto 1, 2 y 3 nos piden identificar en cada caso la población, muestra e individuos. Hay que tener en cuenta qué son cada uno de estos conceptos. La población es el conjunto de todos los individuos sobre el cual se va a hacer un estudio, se va a realizar el estudio de una característica, son todos los individuos. Muestra es una parte de algunos individuos representativos de la población que se le va a hacer el estudio. E individuo es cada elemento que conforma esa población. Vamos a ver con un ejemplo de uno de los ejercicios que están en la guía. Para estudiar cuál es el candidato presidencial por el cual votarán los peruanos en las próximas elecciones, se toma una muestra de 3.500 personas de todo el país. La pregunta es la siguiente: ¿por quién votarán en las próximas elecciones presidenciales? Este es el ejercicio al cual le vamos a determinar la población, muestra e individuos. La población es el conjunto de todos los elementos. Entonces serán todas las personas de ese país que pueden votar. Muestra. Nos dicen que se toma una muestra de 3.500 personas. A esas 3.500 personas se les va a hacer la pregunta. Y nos dicen que el individuo será cada elemento del estudio. Será cada persona que puede votar. Así hacemos con los demás ejercicios. Bueno, ahora en el punto 4 nos piden clasificar las variables en cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que se pueden contar, que son números, como las edades, años, dinero, mientras que las cualitativas no son números, no se pueden contar, sino que definen cualidades como colores, sabores, trabajos, ¿sí? Que no son números. Vamos a hacer algunos ejemplos con ejercicios de la guía. Comida favorita. Para la comida favorita no podemos decir 1, 2, 3 ni ningún número. Entonces es cualitativa. Para el número de alumnos de tu instituto, en el mismo dice número y se responde diciendo un número, pues será cuantitativa. Y así hacemos con los demás que aparecen en la guía. En el punto 5 dice: indicad si son discretas o continuas. Las variables cuantitativas se dividen en discretas y continuas. Discretas es que los números son finitos, se pueden contar, mientras que en las continuas toma un número infinito de valores. Por ejemplo, número de acciones vendidas cada día en la bolsa. Esta es discreta. ¿Por qué? Porque generalmente se sabe qué números o qué acciones más o menos se van a vender en la bolsa. Temperaturas registradas cada hora en un observatorio. Esto es continuo porque hay infinitos números, infinitas opciones de temperaturas y según el tipo de termómetro
pueden haber decimales y cada decimal varía la temperatura, lo que nos da infinitos valores. Así clasifico los demás ejercicios. Ahora, en el punto 7 y 8 son de datos agrupados. Nos pide tabla de frecuencias y realizar gráfico de bases. Para hacer una tabla de frecuencias, primero hay que determinar el rango. El rango se calcula restándole al número mayor de los datos que se tienen el número menor. Vamos a verlo con uno de los ejercicios de las guías. Acá tenemos este ejercicio. En resumen dice que una psicóloga hace un estudio donde le pide a 50 niños que cuenten una historia y ella lo que hace es registrar la cantidad de y entonces que dicen los niños. Y estos números representan los datos que ella recogió. Y con estos datos vamos a trabajar. Vamos a hallar el rango. Para el rango, como dije, necesitamos el número mayor. Este 40 es el número mayor de los datos. Y el número menor, el 8. Acá lo podemos ver. Con estos datos vamos a hallar el rango. Rango será igual a 40, el número mayor, menos 8, el número menor. Rango será igual 40 menos 8, 32. Listo. Este es nuestro rango. Ahora vamos a sacar el número de intervalos. Para esto, el número de intervalos, los intervalos son los grupos en los cuales vamos a agrupar esos datos. Número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.32 logaritmo de n. N es el número de datos que hay. Vamos a mirar. Si contamos todos los números, podemos observar que hay 50. O incluso aquí nos dicen en el ejercicio que son 50 niños. Ese será nuestra n. N igual a 50. Número de intervalos será igual a 1 más 3.32 logaritmo de 50. Calculamos cuánto es eso y es igual a 6.64. Es recomendable que el número de intervalos sea impar. Entonces voy a aproximar este número a 7. En el caso que hubiera sido 5.54, lo hubiéramos aproximado a 5. Listo, tenemos nuestro número de intervalos. Ahora, la amplitud de intervalos. ¿Qué tan grande va a ser cada grupo? Esto es igual al rango sobre el número de intervalos. Amplitud será, el rango ya lo tenemos, que es 32 sobre el número de intervalos, que es 7. Listo. Y calculamos esto y me da 4.57. Listo. Como podemos observar, nuestros datos todos son datos enteros. Por lo tanto, podemos aproximar la amplitud a un número entero para que se nos facilite. En el caso que hubiera sido datos con decimales, pues tendríamos que dejarlo en decimales para ser más precisos. Aproximamos a 4.57 a 5. Listo, este va a ser nuestro número, nuestra amplitud de intervalos. Bueno, ahora, este es un esquema de la tabla de frecuencias. Aquí podemos ver el número de intervalos que lo calculamos anteriormente, 7. ¿Listo? Y vamos a empezar. El primer intervalo va a comenzar con el número menor de los datos, que es 8. 8,
el intervalo va a ir de 8 y le sumamos, como calculamos acá, la amplitud, que es 5. 8 más 5 es 3. El primer intervalo va a ir de 8 a 13. Listo, el segundo intervalo va a ir de 13 más 8, 18. El tercer intervalo de 18 más 5, 23. Y así sucesivamente con los demás intervalos. Listo. El último intervalo va a ser de 38 a 43. Listo. Ustedes pues completan los demás intervalos. La marca de clase. La marca de clase se calcula con los límites de cada intervalo, sumándolos y dividiéndolos en 2, sacando un promedio. Para el primer intervalo, este es el límite inferior, este es el límite superior, inferior, superior, inferior, superior. Para el primer intervalo sería 8 más 13 sobre 2. Esto me da igual a 10.5. 10.5 y lo coloco aquí en la marca de clase. Así hago con los demás. 13 más 18 dividido en 2 me da 15.5. 18 más 23 dividido en 2 me da 29.5. Y así hago con los demás. Listo. Frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de datos que hay en cada intervalo. Se cuentan. Entonces, este primer intervalo hay que definir primero dónde se va a contar estos límites. Aquí está 13 y aquí también. Y si hay en los datos un 13, pues no lo puedo contar acá y acá. Generalmente lo que se hace es que se cuenta no en el primer intervalo, sino en el segundo. Y pues para que no se nos olvide y tener en claro, se usa unos límites. Se coloca aquí un límite. Esto significa que el 8 lo voy a contar, pero este paréntesis significa que el 13 no lo voy a contar. Acá el 13 sí lo cuento, pero el 18 no. El 18 aquí lo cuento, pero el 23 no. Acá pues el 23 lo contaría. Y así evitamos que contemos mal o que contemos dos veces en los intervalos. Listo. Ya definido esto, vamos a contar en este primer intervalo para la frecuencia cuántos 8, 9, 10, 11, 12 hasta 12 hay en los datos. ¿Listo? Para el primer intervalo vamos a buscar la frecuencia, el número de datos, y tenemos que hay un 8, un 12, un 10 y un 11. 1, 2, 3, 4 datos. Esa sería la frecuencia absoluta. Colocamos en nuestra tabla 4, que es el número de datos que hay en este intervalo. Y así hacemos con los demás. En el segundo intervalo contamos los datos desde 13. ¿Cuántos? 13, 14, 15, 16 y hasta 17. Y encontramos 13 datos. Ustedes lo pueden confirmar contando los datos. Del 18 al 23 encontramos que hay 28 datos. Listo. Y así hacemos con los demás intervalos. Al terminar, sumamos todas las frecuencias y estas nos tienen que dar un total de 50, porque son 50 los datos. Si nos da más o menos, significa que está mal la cuenta. Hay que rectificar, tiene que dar 50 datos. Tiene que dar la n. Para la frecuencia absoluta acumulada, lo que vamos a hacer es ir acumulando del intervalo anterior.
Por ejemplo, aquí colocamos 4. En el segundo intervalo voy a coger este 4, le voy a sumar este 13 y esto será mi frecuencia absoluta acumulada. 4 más 13, 17. Lo mismo con el siguiente, 17 más 28 me da 45. Y así con los demás intervalos. Cuando llegue a este último intervalo, me tiene que dar la frecuencia absoluta acumulada 50, igual que este, porque he acumulado todos los datos 50. Si no me da, si da menos o más, es que está mal, hay que volver a sumar. Frecuencia relativa. La frecuencia relativa se calcula con la frecuencia absoluta dividida entre el número de datos. Para el primer intervalo, la frecuencia absoluta es 4 dividido en el número de datos, que es 50. Esto me da 0.08. Esto lo escribo en mi tabla. Hago lo mismo con los demás intervalos. 13 dividido en 50 me da 0.26 y 28 dividido en 50 me da 0.56. Sumo todo y al final me tiene que dar 1. En este ejemplo podemos utilizar todos los decimales y por eso nos va a dar 1. En caso de que no utilicemos todos los decimales, digamos que nos dé más de 3 decimales la división y solo coloquemos 2 o 3, pues esta suma no me va a dar 1 quizás, sino 0.99 o 0.98. Lo importante es que este número sea 1 o muy cercano a 1. Para la frecuencia acumulada hacemos lo mismo. Frecuencia relativa acumulada hacemos lo mismo que en la frecuencia absoluta acumulada. Vamos sumando. Acá es 0.08. A 0.08 le sumo 0.26 y me va a dar 0.34. 0.34 le sumo 0.56 y me va a dar 0.90. Y aquí al final, en el último intervalo, me tiene que dar este mismo número. Igual, 1 o cercano a 1, 0.99, 0.98. Aquí, ¿listo? Estas serían nuestra tabla de frecuencias. Ustedes pues completan estos datos y hacen el otro ejercicio. Para el gráfico vamos a tener aquí en el eje X los intervalos y en el eje Y la frecuencia absoluta. Para nuestro primer intervalo, la frecuencia absoluta fue 4. Buscamos aquí está el 5, más o menos el 4 sería por acá. 4. Listo. Ahí está. Para nuestro siguiente intervalo, 13, 18, la frecuencia absoluta fue 13, por acá, más o menos. Y así hacemos con los demás intervalos. 18, 23, en el 18, 23 fue 28, buscamos 28, más o menos por acá. Ustedes pues lo pueden hacer más bonito, más grande, más exacto. Y recuerden que como son intervalos, como son datos agrupados, no se deja espacio entre barras, se dejan pegaditas. Aquí pues siguen con los demás intervalos. Si en la guía hay un video para hacerlo en Excel, si quieren, está bien explicado. Bueno, esto fue todo. Espero que les sirva estos ejemplos y esta explicación y continúen haciendo su taller. Chao.